Como pueden observar en este ejemplo, tenemos una recta numérica con la ubicación de un conjunto de números, que es lo que tendríamos que hacer. Como se nos está otorgando el conjunto numérico ya ubicado en la recta numérica, habría que deducir cómo es el intervalo y la notación en conjunto referente a esta gráfica que tenemos acá. Entonces veamos, a dónde inicia en menos 2, coma, a dónde termina en 5, y luego habría que ver cómo es la ubicación del punto o el pequeño círculo en cada número. Veamos acá, en menos 2, el círculo está coloreado, lo que significa que el intervalo es cerrado en esa parte. Luego nos vamos a 5 y vemos también que el pequeño circulito está coloreado, así es que el intervalo también es cerrado en ese número. Y como pueden observar, aquí ya sacamos la notación de intervalo. Ahí está. Ahora, de esta notación de intervalo vamos a sacar la notación de conjunto, que también es importante que la podamos deducir. Los X que existen en los números reales, tal que, ese tal que me está diciendo cuál es la condición que van a cumplir, y como aquí tenemos dos números en específico, los podemos escribir y dejar un espacio donde vamos a colocar X, y después qué es lo que habría que hacer, ver cómo están los símbolos en los números y colocar el símbolo del menor que. Veamos entonces, con el menos 2 el intervalo es cerrado, que significa que ponemos el símbolo menor que y abajo le ponemos la línea que me está indicando que X es menor o igual que menos 2, lo mismo que me indica acá. El menos 2 está incluido y esto es lo que me indica en esta parte que tenemos aquí. Y con X y el 5, veamos acá, el intervalo también es cerrado, lo que significa que usted debe de escribir esto. De esta forma, hemos deducido la notación de intervalo y la notación de conjunto a partir de una recta numérica. Con esto pues esperamos que las ideas sean bien comprendidas. Tenemos el siguiente ejemplo de una recta numérica. Tenemos que deducir la notación de intervalo y la notación de conjunto. Veamos qué es lo que vamos a hacer acá. Primero tenemos que observar que pues hay dos números que están ubicados en específico para el intervalo que se tiene ubicado acá. Inicia en 1 y termina en 2. Entonces, para sacar la notación de intervalo, escribimos esos dos números, donde inicia y donde termina, y le ponemos la coma. Ahora veamos qué es lo que sucede en el 1. El pequeño círculo está coloreado, significa que el intervalo es cerrado en 1. Nos vamos al 2 y ustedes pueden ver claramente que el pequeño círculo está sin colorear, significa que el intervalo es abierto en el número 2. Así es que aquí hemos deducido la notación de intervalo. Después de esto, ¿qué es lo que haría falta? Haría falta deducir la notación de conjunto, que vamos a hacer acá. Esta parte de acá prácticamente es igual los X que existen en los números reales, tal que es la condición que van a cumplir los números que están ubicados acá. Como hay dos números, usted fácilmente escriba los dos números y en medio de ellos coloque la X, y después ¿qué es lo que va a hacer? Usted tiene que identificar cómo se relacionan acá y colocar el símbolo del menor que y ver si se le va a colocar la línea que haga menor o igual que. Entonces veamos acá.
¿Cómo es el intervalo en 1? El intervalo es cerrado, lo que significa que vamos a colocar el símbolo menor que y le colocamos la línea abajo que me está indicando que el 1 sí está incluido en el intervalo. Nos vamos al 2. Podemos ver aquí, el 2 no está incluido porque es un intervalo abierto por la derecha. Entonces, como vamos a colocar el símbolo, nada más él y no le colocamos la línea, porque al colocarle la línea estaríamos diciendo que el 2 está incluido en el intervalo y para este caso no está incluido. Entonces aquí tenemos la forma de intervalo y la forma de conjunto. Tenemos el último ejemplo donde tenemos la recta numérica, es decir, que tenemos la gráfica de un intervalo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que deducir cómo es la forma del intervalo y después de la forma del intervalo escribir la notación de conjunto para la ubicación de esta recta numérica. Pero veamos acá. El intervalo inicia en 0. Ustedes pueden observar que el pequeño círculo no está coloreado, por lo tanto significa que es abierto en 0. ¿Y que nos está indicando esta flecha hacia allá? Nos está indicando que este intervalo se prolonga hacia infinito positivo, porque no podemos pensar que termina en 3, aunque el dibujo de la flecha llegue hasta 3, no podemos pensar que termina ahí porque esto me está indicando que sigue. Así es que veamos cómo nos va a quedar el intervalo para este caso. Donde inicia en 0, donde termina no tiene fin, significa que esto se va hacia infinito positivo. Entonces veamos acá. El 0 está incluido, no. Significa que es un intervalo abierto en 0, por lo tanto el 0 no está incluido. Y veamos acá, hacia donde termina, como se prolonga hacia infinito positivo, pues entonces tampoco tiene fin, no es cerrado por la derecha, así es que la notación de intervalo nos quedaría de esta forma. Aquí le vamos a escribir intervalo. ¿Y qué es lo que nos haría falta? Escribir la notación de conjunto para este intervalo que tenemos acá. Veamos la notación de conjunto, cómo va a quedar. Los x que existen en los números reales tal que vamos a escribir la condición que tenemos acá. Entonces veamos. Hay un número, es el único número que hay, que es el 0, el infinito. El infinito no se tiene que colocar en la notación de conjunto, así es que después solamente colocamos la x y vamos a cerrar la notación de conjunto porque infinito no se tiene que escribir. ¿Y cómo va a quedar el símbolo que vamos a escribir acá? Como es abierto en 0, significa que no está incluido y lo vamos a escribir así. Espero que este video sirva de mucha ayuda para los estudios que están realizando de este caso.